Saludos. Esta es un área extensa y hace más de un siglo, mucho más extensa todavía. Pero obedece a un segundo momento de esta historia, porque esta historia que comienzo a contar es precisamente una historia que comienza, que se dice, que recoge la prensa, aquellos viejos historiadores que comenzaron a conformar el canon de la historia espirituana. Dicen que comenzó a definirse por allá, por los años de mediados del siglo XIX. Es posible que haya sido antes, pero ustedes saben cómo son los asuntos de la historia. Se empieza a construir a partir de un momento y no quiere decir que ese haya sido definitivamente su constructo. Lo cierto es que aquí, por todo este espacio, hubo una historia, que es el segundo momento que voy a contar, porque el primer momento surgió por allá, muy lejos de aquí. Aunque en esta ciudad no hay nada muy lejos, de todas formas nos acercan muchas cosas, nos acercan los espacios y también nos acercan los afectos. Asunto que es importantísimo para poder entender a Santo Espíritu, ¿eh? Porque esta historia que cuento es la historia de la Plaza de Toros. Y hay personas que dicen, Plaza de Toros, en Santo Espíritu. ¿Cómo que se toreó en Santo Espíritu? Suceden muchas cosas. Hay cosas que contribuyen a que no se conozca suficientemente. Y es que el toreo en Santo Espíritu existió como una práctica, pero que tampoco fue una práctica que duró muchos siglos, mucho tiempo. Y existió, pero cuando usted analiza la historia de esta ciudad, de este espacio, usted se percata de que hay prácticas que fueron más duraderas y otras fueron más efímeras. Y aun cuando esta no fue efímera de un día ni de pocos años, sí, prácticamente un siglo es un tiempo. Pero tal vez incluso lo que no permita suficientemente entender qué sucedió es la falta de información gráfica o factográfica. Porque el oral queda muchas veces diluido, que es también lo que permite que se construya la historia. Pero dicen que la historia del toreo en Santo Espíritu comenzó, dicen, por allá por la calle Gutiérrez, que hoy conocemos todo como calle Martí, aquí, en la ciudad de Santo Espíritu. Allá dice que comenzó a establecerse una plaza que durante mucho tiempo estuvo, porque al principio, según cuentan algunos historiadores, el toreo en Santo Espíritu fue una práctica muy al libitum, muy arbitraria, donde aparecía la voluntad de torear y donde había 2 o 3 toros, pues allí se toreaba y nada más. Pero que ya comenzó, digamos que a organizarse la voluntad allá, en una plaza de madera que construyeron en la calle Martí. Hoy Martí, entonces fue la calle Gutiérrez. Hace muchos años. Pero dice que lo que más definido está es a partir de los años 1850. 1850 se caracteriza con mayor fuerza lo que fue la práctica cotidiana del toreo en Santo Espíritu. Y no fue poco, porque ya es muy interesante cuando usted empieza a hurgar en esa memoria. Y es que en este lugar, en Santo Espíritu, allá en la calle Gutiérrez, hoy calle Martí, allá se empezó a estabilizar con una relativa frecuencia la presencia de cuadrillas de toreros que venían de todas partes. No consta en la historia espirituana que el toreo haya sido una práctica en Santo Espíritu desde Santo Espíritu, con cuadrilleros, con toreros espirituanos, no. Hasta donde yo he podido investigar, hasta donde yo he podido conocer, gracias a lo que muchas personas dejaron escrito, en esta ciudad hubo una voluntad de aceptar el toreo, pero no hubo torero espirituano. No fue eso lo que mejor caracterizó a la ciudad de Santo Espíritu, no. Había prácticas del toreo, hubo ese ejercicio, pero lo que sí está es claro, definido y convencido, hasta donde está escrito, hasta donde se conoce, es que las cuadrillas de toreros venían de diferentes lugares. Venían de Cienfuegos, venían de hoy en territorio de Santa Clara y de otros lugares más. Y eran toreros que a veces eran sencillamente, sí, lo eran. Eran cubanos, pero muchas veces no eran cubanos. Muchas veces eran toreros que venían de otros lugares. Y hubo una construcción
de estos grupos de toreros que a veces se desconocen. Y es porque también la historia en su construcción ha sido racista. A veces no se desconoce que hubo formaciones militares de voluntarios que eran negros y que eran mulatos. Y se habla de pardos y morenos, pero pasa así. Y es que los que construyeron la historia no tuvieron toda la fortaleza para decir eso es parte de nuestra historia e incorporarla con toda la fuerza y con toda la profundidad necesaria. Y así como hubo militares negros al servicio de España y lo hubo también al servicio de la causa de Cuba, hubo hombres y mujeres que desde su posición muchas veces popular y humilde, construyeron una posibilidad de intercambio. Así fue con los toreros. Porque aunque no se conozca mucho, aunque no se conozca con frecuencia, los toreros, hubo partidas, cuadrillas de toreros negros. Yo volveré a un torero negro, en otro momento, volveré. Pero lo importante es que se conozca que en Santo Espíritu también se toreó, que fue un espacio donde las plazas para torear se definieron claras y con una singular estabilidad. Y que aquí, en este lugar por el que estamos caminando hoy y mirando, que ha cambiado su fisonomía extraordinariamente en poco tiempo, ya no es el mismo lugar. Es el espacio, pero no es exactamente el mismo lugar, porque hay edificaciones de todo tipo, hay viviendas, hay un movimiento extraordinario de la vida en Santo Espíritu de este lugar, que todos conocimos en la infancia como el acueducto. Porque el acueducto marca no solamente una forma económica de beneficio a la ciudad, también está caracterizando, marcando un imaginario. Hágase lo que se haga, aunque se construya lo que se construya, esta sencillamente es el acueducto. Cuando vamos a aproximarnos decimos, aquí está el acueducto, porque aquí también hubo una plaza de toros que se fundó en el año 1894, fue la más duradera, porque fue una plaza con todo lo que necesitaba, con todas las gradas, con todo lo indispensable e imprescindible para ser atendido. Aquí se toreó, y se toreó por última vez, el 3 de diciembre de 1895. Que se sepa, no ha habido nada más que revele que se continuó toreando en Santo Espíritu. Por aquí, en esta área, en nuestra área del acueducto, estuvo una plaza de toro con todo. Aquí está, lo fija el recuerdo, lo fija la memoria. Aquí, en el acueducto, estuvo nuestra plaza de toro, donde se toreó por última vez el 3 de diciembre de 1895, según fija la memoria.